Y pues con gusto iniciamos este jueves de reunión de media semana de iglesia. Y bueno, como lo vimos la vez pasada, estamos viendo algunos temas que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo y con algunas cosas que sucedieron en la vida de Jesús que tienen que ver con similitudes en los tiempos que vivimos y que estamos por vivir seguramente. Les recuerdo que esto no es algo que yo haya tenido, sino vienen del hermano Walter Nelson, Nelson Walters, perdón, es Nelson Walters. Y este hermano que tiene su canal en YouTube y demás, es lo que me gusta de esto, que he visto algún material de él, es precisamente lo que sostiene su canal que les decía hace 8 días, que está reiteado como uno de los 30 mejores canales de YouTube de las profecías de los últimos tiempos. Y por otro lado también, él mismo, me gusta mucho lo que él dice, porque todo van a ver que así es. Dice, la escritura revelada por la misma escritura. Y eso es algo que me gustó mucho. Y entonces cuando lo fui viendo y analizando y me vi que esto funcionaba de esa manera. Y bueno, pues como les di la semana pasada, ya lo tenemos en la página de internet, si quieren escucharlo, en la página de www.aliento-medio-vida @.org, en la página de Aliento de Vida. Ya está la de la semana pasada y estaremos subiendo estas por ahí de lunes, martes de la siguiente semana, primero Dios. Si hay algo antes, les avisamos, pero bueno, también pues le agradezco a Alejandra que me ayuda con todo esto. Bien, pues hoy también les decía que lo que vamos a platicar, al igual que gracias Ale ya nos puso aquí la página en el chat para que la guarden ahí en sus teléfonos o le tomen una foto o la abran, ahí están ya las prédicas que estamos subiendo cada vez más. Así que bueno, pues es muy importante que las vayan escuchando porque es la edificación de Cristo para nosotros que somos su cuerpo. Y bueno, les decía que todo esto que estamos revisando lo debemos de revisar con cautela y con mesura, porque si bien el hermano Nelson Walters entiende que hay una similitud muy clara entre las profecías, entre los momentos que Jesús fue viviendo con lo que él mismo habló de los últimos tiempos, debemos de tenerlo siempre con mucho cuidado, pero al final del día, como les dije hace un momento, pues lo padre es que la escritura revela la escritura y eso es lo que me gusta y eso es lo que me da un poquito más de confianza. Y pues obviamente Dios puso las cosas para que fueran siendo reveladas poco a poco. Y en ese entendimiento de que poco a poco están siendo reveladas, es que las vamos a tratar con la mesura que esto corresponde, sin caer en una cosa estricta y sólida que así va a ser, pero que sí se parece mucho a lo que va a ser, y eso es lo que quiero puntualizar antes de iniciar con esto. Así que yo les voy a pedir a todos que abran sus Biblias y que las mantengan abiertas en todo momento. Vamos a estar usando completamente el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Si tienen la versión que a ustedes les guste, ábranla. Vamos a estarla usando y ahí la dejan en su teléfono, en su computadora, en su tablet o en su Biblia impresa. Ahí ténganla. Vamos a estar usando en todo momento el Evangelio del apóstol San Juan en el capítulo 11. Y bueno, pues ustedes ya, si la abrieron ya, se van a dar cuenta que Jesús, es el momento en que Jesús resucita a Lázaro. Y ahí vamos a iniciar esta aventura para conocer, en esta resurrección de Lázaro, conocer las similitudes de los tiempos que vienen para la tierra y que posiblemente tienen mucho que ver con las profecías que el mismo Jesús, que Daniel, que el profeta Daniel, que el profeta Oseas y que el apóstol Juan en la isla de Patmos. Hay muchas similitudes con esto. Y entonces vamos a ver el momento en que Jesús resucita a Lázaro. Y este milagro es muy particular. Tiene una particularidad, este milagro. En este milagro, y lo vamos a ver en algún momento más adelante, este milagro es el que desata la decisión de los judíos, de los religiosos, de matar a Jesús. Este es el milagro en donde, por las características del milagro de resucitar a alguien que ya estaba muerto, desata a los religiosos y es cuando se define que quieren o definen que es preferible que muera Jesús. Y entonces es cuando ya en el momento de la historia, en el momento, vamos a decirlo así, en el momento de la vida de Jesús, es cuando se define y se entra en una nueva etapa en donde a nivel humano y el espíritu de religión deciden terminar con la vida de Jesús
Y bueno, pues obviamente esto lo permite Dios, como va a permitir lo que viene para adelante, para que se cumpla la escritura. Y vamos a ver por qué es necesario que todo esto pase y el final es muy bonito y muy halagador. Así que bueno, eso es lo que implica este milagro. Y hay una cultura que se llama Synaxarium, y esto significa, el Synaxarium registra, es de la Iglesia Ortodoxa, pero registra los grandes hallazgos que sí refieren a la Biblia por un lado, y el Synaxarium también relata le llaman la martirología de los santos y la martirología principalmente, es decir, a quiénes y por qué martirizó el Imperio Romano de la Iglesia. Entonces, el Synaxarium dice y relata que Lázaro tenía 30 años cuando sucedió que él murió y que después vivió 30 años posterior a esto. Eso es lo que dice el Synaxarium. Obviamente lo vamos a entender como un contexto meramente. Pero lo que sí dice también, y que la historia y los letrados dicen, es que ya no vivió en Israel este Lázaro. Fue enviado por los judíos y por Roma, principalmente a la isla de Chipre. No exiliado, pero fue extraditado. Y esto, pues obviamente, lo obligaron a salir de ahí porque en realidad, pues la señal que él representaba era tremenda. De hecho, ahí en Chipre está la tumba, según esto, la tumba de Lázaro, que dice Lázaro, el de 4 días de muerto, el muerto de 4 días y el amigo de Jesús. Así dice la tumba de los restos de este hombre que fue resucitado. Y bueno, queremos ver, por lo que nos relata el hermano Nelson Walters, qué similitudes tienen este pasaje de la resurrección de Lázaro con las señales de estos tiempos o con las señales proféticas del fin de los tiempos, lo cual pues es una cosa interesante. Todos sabemos, y lo vamos a ver en algún momento aquí en el Evangelio de Juan, que María y Marta le piden ayuda a Jesús porque cuando su amigo está muy enfermo. Y entonces Jesús, cuando es enterado de que Lázaro estaba muy enfermo, él dice, bueno, y toma la decisión de esperar un par de días más para ir. Y cuando él llega a la escena, Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Es decir, que aunque Jesús hubiera decidido inmediatamente acudir al llamado de Lázaro, Lázaro ya hubiera muerto en el tiempo que le avisaron a él. Y bueno, la cosa es que él decidió tomar 2 días más para que en esos 2 días de donde estaba él, y fue al momento de la resurrección, él tomó. Debe de haber una señal, debe de haber alguna razón, y eso es lo que expone Nelson Walters en esta teoría, en esta interpretación de las cosas según el tiempo de Lázaro. Y todos sabemos pues que de alguna manera es algo inusual, ¿no? Una decisión de este tipo y alguien que inclusive al ratito Jesús le va a llamar, mientras avanzamos en Juan 11 le llama amigo, ¿no? Que tenía una amistad y un cariño con Lázaro. Entonces, bueno, eso viene en el Evangelio de Juan en el 11:6, ustedes lo van a poder leer ahí en sus Biblias, que es cuando Jesús tomó un par de días. Hay dos dudas para los bíblicos. Y la primera es, ¿por qué Jesús se tomó 2 días? Y la segunda es, ¿hay algún mensaje en esos 2 días que el Señor nos quiera mostrar o que nos quiera decir algo al respecto? Pues lo más seguro es que sí, ¿no? Porque Dios no hace las cosas meramente para llenar un texto y para llenar un libro llamado Biblia, porque al final del día lo que está escrito por voluntad de Dios y por la tinta del Espíritu Santo que a hombres y a mujeres se los fue revelando. Y dice que toda la palabra, la escritura es útil para varios propósitos. Una de ellas es enseñar. Entonces, el hecho de que nos digan que Jesús esperó 2 días, esto nos enseña que hay una utilidad en eso, que no es palabra meramente contextual y que puede ser una palabra que no despierte o que se desperdicie para el alimento o la vida espiritual. Por eso entendemos que debe de haber algo que exponen el autor de esto que les estoy platicando para esta situación en donde él esperó esos 2 días. Entonces, bueno, algunos estudiosos de la palabra dicen que Jesús esperó a propósito para que Lázaro muriera y una vez muerto Lázaro, entonces pudiera llegar Jesús a resucitarlo, lo cual el hermano Nelson Walters dice, no creo que vaya por ahí la situación, más bien creo que los estudiosos están dando una interpretación un poquito más simple y pareciera hasta lógica, pero creo que no era necesario esperar esos 2 días si no fueran con una intención de lo que les platico. Y como les dije, en realidad Lázaro estuvo, y como también lo vemos ahí en el Evangelio,
Él estuvo muerto 4 días en, en esto. Entonces, bueno, si vemos las cosas, no sé si aquí ya lo tengo, pero sí, sí, aquí lo tengo. Entonces, bueno, ya les dije que eran 2 días, 4 días de muertos, y bueno, debe de haber un simbolismo en todo esto que debemos entender. Si lo vemos la Biblia ahorita en segunda, no la abran, yo se las platico y luego ya lo buscan. Ustedes dejen su evangelio, su Biblia abierta en Juan 11. Dice en la segunda carta de Pedro 3:8, dice, para el Señor un día es como 1000 años y un año es como 1000 días. Y entonces, bueno, entonces estamos entendiendo algo muy interesante, que si para el Señor son 2 días de la muerte de Lázaro a que Él llegó a la resurrección, pues fueron exactamente 2 días. Pero si a este principio y esta verdad de Dios, que tiene una gran serie de misterios, esto que dice que para Él es un día como 1000 años y un año como 1000 días, entonces, claro que si le juxtaponemos esta interpretación, lo que dice es que en el momento en el que regresa Jesús a un tiempo de resurrección, pudieran ser aproximadamente 2000 años si hacemos esta juxtaposición de principios. Pero obviamente el tema de un día como 1000 años y 1000 años como un día, en el tiempo tenemos dos cronos, el kairos de Dios y el cronos del hombre, recordando que la mente y la historia humana es como lineal, pero los tiempos de Dios son cíclicos, ¿no? Entonces, eso se los platiqué el día que les hablé del abecedario hebreo, que tiene tres, que en realidad no es un abecedario, son números y tienen un significado numérico, simbólico y profético. Esa es en realidad la escritura original que el Señor le dio al pueblo de Israel. Entonces, como esto está basado también en esos mismos principios, debe de ser un poquito más complejo entenderlo. Pero vamos a ser un poco sencillos en juxtaponer esto para que entendamos que ahí hay 2000 años. Y luego dice algo que me gustó mucho, que viene en Oseas 6:2, dice, después de 2 días, dice así la Biblia, bueno, perdón, nada más antes de esto, lo que quiero decir es que aquí puse yo, Jesús nos dice que Él regresará a la resurrección final 2000 años luego de su muerte y resurrección. Es decir, que cuando Él acaba su ministerio en el año 2030, en el año 33 después de Cristo o en la era del Señor, entonces dice que cuando Él acabó la obra, si ponemos este entendimiento de que Él va a regresar a un tiempo de resurrección, Él va a regresar a resucitar, entonces podemos pensar que aproximadamente 2000 años después de su muerte y de su resurrección, Él regresará a otra vez a repetir esto que estamos hablando y vamos a entrar todavía más detalles muy interesantes que tiene esta tesis del hermano Nelson Walters que les vamos a ir descubriendo por qué tiene razón. Y luego esto dice algo también muy interesante. O sea, vean que en el Evangelio de Juan, el Señor toma 2 días para resucitar y para llegar al momento del encuentro con el cadáver de Lázaro. Pero luego si vemos Oseas, el profeta Oseas 6:2 dice textual, después de 2 días nos dará vida el Señor y al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. O sea, dice el profeta Oseas en el 6:2, y después de 2 días el Señor nos dará vida. ¿A qué se le da vida? A algo que está muerto. Entonces dice la profecía de Oseas que en el segundo día, y si lo vemos con el segundo día de Lázaro y con los 2000 años que implica la carta de Pedro, bueno, sí, la segunda carta de Pedro, entonces dice, lo puedo leer de esta manera, y después de 2000 años el Señor nos dará vida y nos levantará, y esa es una palabra interesante para las similitudes que tienen que ver con el rapto, con el tiempo en que el Señor encuentra y toma la iglesia entre las nubes, como dice la profecía, y así viviremos en su presencia, estaremos con Él en las bodas del Cordero. Entonces, pues eso es lo que, con este tipo de detalles lo que les quiero decir es que la Escritura revela la misma Escritura como lo mantiene el hermano, como nos lo expone el hermano, y por eso me da esa confianza de comentárselos en el entendido de que lo vamos a hacer con cuidado, pero sí con un entendimiento de no quedarnos estáticos como las 10 vírgenes en que no estamos entendidos en los tiempos proféticos, en los tiempos en donde estamos en una comunión con Dios. Y si bien estamos tomando algunos temas, es la primera vez que yo empiezo a hablar de esto, es porque también debemos de estar entendidos de los tiempos que nos toca vivir. Y como les dije hace una semana, entramos a la cuarta vigilia, según la barca de los pescadores que iban ahí con el Señor antes de que el Señor caminara sobre el agua. Así que bueno, como estamos entrando a la cuarta vigilia y esta cuarta vigilia pareciera que el tiempo cronométrico va a ser muy corta, pero de mucha intensidad, pues entonces
el tiempo, o sea, los tiempos son más cortitos porque la misma escritura nos señala eso. Inclusive, Oscar, si recuerdan a Oscar Sierra, nos lo platicó cuando ministró la alabanza el domingo pasado, dijo que él encontró un artículo en donde los científicos se dan cuenta que la Tierra está girando más rápido. Ahora el giro sobre la Tierra es más rápido y sobre el Sol lo que nos está diciendo es que o sea, la Tierra está viajando al parecer más a prisa y está haciendo rotación y traslación más a prisa. Pues eso, al final del día, aunque para nosotros es 24 horas en este reloj, pues siguen siendo tiempos más cortos. Bueno, y también pues la famosa leyenda, ay, cuando uno crece se siente que el tiempo pasa más rápido, no es que el tiempo está pasando más rápido para que se cumpla cabalmente, totalmente la plenitud de las profecías que el Señor nos tiene. Así que bueno, eso es lo que dice Oseas 6:2. Y algo también muy interesante es que la crucifixión y muerte del Señor ocurrió en el periodo de gobierno de Poncio Pilatos cuando él era el procurador de Judea. Ya en la historia resulta que el gobierno de Poncio Pilatos sobre Judea fue del año 26 después de Cristo al 36 después de Cristo, es decir, 11 años del 26 al 36. En esos 11 años, pues estaría el año 33, que es cuando el Señor fue entregado a sacrificio para salvación y eternidad con Él de cada uno de nosotros que hemos sido llamados a formar parte de sus filas en el ejército, hemos sido llamados a ser partes y miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser la gloria del Señor en la tierra, hemos sido llamados los pescadores para atraer a otros a la presencia y a la salvación eterna del Señor. Entonces, bueno, como vemos, Poncio Pilatos del 26 al 36 es un periodo de 11 años si contamos cada uno de ellos, y entonces ese es el tiempo en el que murió Jesús. Entonces, si después de 2 días que Jesús regresa a un tiempo de resurrección en la historia de Lázaro, en la historia en donde se define que él ya tiene que morir por la corte y por el liderazgo religioso de su época, de su ciudad y de su pueblo, entonces podemos decir que Dios después de 2000 años, después del año, no estamos diciendo que el año 2026 al 2036 es exactamente el tiempo en donde pudiera regresar el Señor, pero las figuras hacen un momento muy interesante diciendo que después de 2000 años de que gobernó vamos a decirlo así, este dictador, porque era una dictadura contra él fue del 26 a 36, lo cual nos hace que del año 2026 al 2036 son los 2000 años después de que el Señor entregó su vida en la cruz. Así que bueno, hay una posibilidad de que estamos, por esta razón, hay una posibilidad de que estamos en los tiempos ya muy cercanos, ¿no? Pero es una mera posibilidad porque la misma escritura también nos hace ver que ni el Hijo del Hombre ni el Hijo de Dios sabe el día en que esto sucederá. Solo el Padre cuando envíe a sus santos ángeles. En fin, no lo sabemos, pero sí por las señales que hemos venido hablando, todas las señales desde que empezó el coronavirus fue cuando se desató la última vigilia, sí o sí, y empezamos a ver el cumplimiento de las promesas. Y para no desviarme, el domingo les platicaré algunos otros detalles que vi en la semana, con cosas que tienen que ver con el cumplimiento de profecías. Pero por el momento estamos hablando de este momento cuando Jesús hizo esto. Así que bueno, eso es lo que nos enseña. Y luego ahora sí vean su Biblia en el Evangelio de Juan 11, 3 a 4, viene y dice lo que sigue. Las hermanas, es decir, Marta y María, mandaron a decirle a Jesús: tu amigo querido, ya ven ahí la palabra amigo, y además que era querido, o en otras versiones amado, por eso en la tumba dice amigo de Jesús, está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, propósito 1, y propósito 2, y para que por ella, es decir, por esa muerte, el Hijo de Dios sea glorificado. Doble propósito. Los dos contienen el mismo propósito llamado gloria, y en particular a dos, al Padre y a Jesucristo. Entonces, es un propósito muy interesante, y ahora vemos por qué Jesús se retrasó 2 días, porque esto tenía que glorificar al Padre y tenía que glorificar por medio de esa muerte también el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret tenía también que ser glorificado. Así que entendamos también cómo es esto que dice, cuando dice el Señor en esta parte, dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Pero debemos entender qué significa muerte en el contexto de Dios, y lo sabemos que en donde dejamos de existir en esta tierra se le conoce como la primera muerte,
Y cuando hablan de los salvos, se habla del sueño o el dormir de los santos en esa primera muerte. Y luego viene la segunda muerte, que es cuando ya viene el juicio sobre los no creyentes, sobre los no practicantes de las verdades de Dios ante el gran trono, ante el juicio del gran trono de Dios, en donde él ya habla de la segunda muerte, donde esos son enviados a una eternidad del lago de fuego y azufre que está preparado. Ese horno hierve todos los días, pero estaba diseñado únicamente para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero entonces, para el hombre siempre estuvo diseñada la Nueva Jerusalén. Entonces vemos que todo depende de un contexto, déjenme decirle un poquito más humano y menos religioso, de afiliación. ¿En qué línea estás afiliado? ¿En qué fila perteneces? Y alguna vez hablábamos de que solo en el mundo la taxonomía, la segmentación, la clasificación son muchas, altísimas, que si esto, que si aquello, vamos a decirlo, por color de piel, por rasgos de ojos, por estatura, por nacionalidad, por si son buenos, si son malos, por si usan anteojos o si no usan anteojos, por si están enfermos o están sanos, y ahora hoy en día por si hay coronavirus o no. O sea, hay segmentación de todos lados, pero al final del día, sin importar al grupo étnico, a la condición social, lo único que va a importar es la afiliación a la cual tengamos cada uno de nosotros. Y es decir, en qué fila estamos, si estamos afiliados a seguir las prácticas, a creerlas y a vivir por ellas, porque esa es la afiliación o la fila que nos lleva a la Nueva Jerusalén, porque y esa gente solo probaremos esa muerte que Dios le llama dormir. Y la segunda, que es la afiliación de los que siguen a Satanás, sus enseñanzas, y que dudan de las cosas plenas, maravillosas, fieles y grandiosas de Dios, entonces irán a a un segundo destino. Por eso debemos de comprender que Dios a esa muerte le llama dormir o estar dormido. Él dice que los que están dormidos despertarán. Y también habla de que serán despertados. Eso también seguramente lo has leído en la Biblia y si no, luego le buscamos un poquito más de contexto. Así que dice, lo que dijo Jesús es, en algún momento del Juan 11 dice, mi amigo Lázaro está dormido. Entonces, ahí ya se entiende a un Lázaro como alguien que está salvado. Entonces, la gente, claro, dice, bueno, sabemos que en el último día lo resucitarás, pero no sabían que Jesús estaba preparando un plan para demostrarnos cómo se va a glorificar al Padre y cómo se va a glorificar al Hijo. Así que vamos a ver esto que dice Juan 11, del 8 al 10, ahí en sus Biblias lo pueden leer, y le dicen las personas, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ahí está el contexto que les acabo de mencionar de todo esto que Jesús le dijo a su amigo Lázaro. Y entonces lo que dice aquí es el Señor que hay dos formas de caminar en el mismo tiempo. Dice, ¿qué acaso el día, o sea, un día completo está compuesto por luz y por noche? Y dice el Señor, ¿qué acaso el día no tiene 12 horas? El que anda con la luz del día no tropieza, pero el que anda en obscuridad y en tinieblas, claro que tropieza, y eso es lo que el Señor. Entonces, es un contexto un poquito interesante cómo es que el Señor lo incorpora en su discurso, en su enseñanza y en su profecía en el momento de una muerte como Lázaro. Y entonces, lo que debemos de ver aquí es primero que quienes no tropiezan, la iglesia, a ver, déjenme, vamos a ponerle, quienes no tropiezan, no es que son los que siguen las enseñanzas y viven en la luz de Jesús. Y para vivir en la luz de Jesús, no solamente es profesión cristiana en algún día de tu vida y reunión dominical, es una verdadera vocación, como lo dijimos en estos días, de la prioridad, de que se manifieste la prioridad, como se lo dije a los jóvenes, ahora que ministramos a jóvenes con propósito de alto impacto, el martes de la semana pasada vimos a través de José y esta semana vimos a través de Daniel, jóvenes con propósito de alto impacto y algo que extraíamos de la vida
de David, perdón, dije Daniel, pero es David, perdón, el pasado primero fue José y ahora fue David, era la prioridad, porque al leer los salmos, cómo se desgarraba, le decía, Señor, analízame, asegúrate, es más, perdón por los pecados que ni sé que yo he cometido, pero la prioridad es importante. Esa es la gente que anda en luz, la que tiene por prioridad suficiente, importante y plena al Padre, al Hijo y al Espíritu, y todo lo demás no es secundario, todo lo demás gira alrededor, todo lo demás se incorpora a los principios, a la vida, a las enseñanzas, a la voluntad y al agrado del alma de nuestro Señor. Eso se le llama vida espiritual con actividad o acción de cumplimiento, que se llama, es el mejor término para describir la madurez, que es obediencia. Aquel que es obediente es maduro, aquel que es desobediente es inmaduro. Entonces, bueno, eso es lo que dice el Señor. Los que andan en luz de día son aquellos que viven bajo la prioridad y el amor primario del Señor. Todos los demás andan de noche y pueden tropezar. Realmente el tropiezo también tiene un significado bíblico que tiene que ver con caer en una tentación, con cometer errores de principios espirituales, con pecados espirituales, o perder el propósito, o tambalear en el propósito, tambalear la salvación, o sea, todo eso es lo que tiene que ver, porque el que tropieza puede reincorporarse por una reacción o un reflejo bueno, o puede caer, y entonces la caída representa otra cosa en la historia o en el concepto bíblico. Así que, mis amados, el Señor le dice, habrá dos tipos de personas, los que andan de día y no tropezarán, y habrá otro tipo de personas, los que caminan en tinieblas y van a tropezar y van a caer. Habla de un destino, habla de un estilo de vida de los que están afiliados a la luz de Jesús, o habla de un estilo de vida que está afiliado a las tinieblas de Satanás con sus respectivos destinos. Así que bueno, eso es lo que nos enseña Jesús en este momento, y ahorita vamos a ver por qué también esto tiene que ver. Y luego, si vemos Juan 9:4, que esto ya es otra cosa, en un par de capítulos anteriores, dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Otra vez, la escritura revela la escritura. Jesús en el Juan 11 nos enseña, en el Juan 11:8 nos enseña que el que anda de día, las obras, dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Así que bueno, y luego lo que dice dos capítulos antes en el mismo evangelio dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Qué nos enseña esto? Que obviamente que del día que Jesús predicó eso hasta el día del rapto, en ese tiempo, en esa ventanota del tiempo que ya estamos en la cuarta vigilia, en la parte final, nos enseña que Dios nos invita a ser diligentes con el evangelismo, no esperar a que los pastores o la iglesia hagan un proyecto evangelístico. Tú eres el evangelio, tú tienes el evangelio, tú eres una profecía, el evangelio lo pueden ver a través de ti porque tú eres una profecía cumplida que ha trascendido de generación en generación más de 2000 años. Entonces imagínate la importancia de una fe que se mantiene por más de 2000 años, en donde realmente hablar del Evangelio desde el entendimiento que tú eres un cumplimiento del Evangelio para profesar ese mismo Evangelio, esas buenas nuevas que provienen del Señor. Y por otro lado, el día que venga el rapto, entonces se desatará muy fuerte más, y habrá problemas y tribulación, pero vendrá la más difícil, cuando el Señor ya nos haya llevado a las alturas con Él, y entonces dice que ahí es el momento de la noche, cuando ya no está ni la iglesia ni el Espíritu Santo porque fuimos recogidos por el Señor. Entonces ya no hay gobierno divino en la tierra, entonces se desata una crisis tremenda, y en esa crisis es cuando viene la noche. Y ese es el momento que habla de la copa de la ira del Señor. Es decir, que recuérdense que la marca de la bestia se la ponen aquellos que no entiendan o que crean o que no se estén basando en la escritura, como les dije el domingo pasado. Yo lo único que quiero decir es que lo que yo leí en la Biblia es que la gran Babilonia, que tiene contactos y que armoniza sus ideas con los grandes, poderosos, ricos de la tierra de este tiempo, dice que por sus engaños y hechicerías engañarán al mundo y a las naciones. Y les dije que el engaño significa fármacos o medicina. Nada más. Yo no estoy diciendo nada más, estoy diciendo lo que dice la Biblia, y entonces cada uno tiene que tomar. Y luego resulta que el profeta Daniel Chipola nos predica de dónde viene la salud, la vida y el poder y la fortaleza, ¿no? Bueno, entonces
aquí empieza la danza de las definiciones. Los que quieren definirse pronto o los que todavía quieren que pase más tiempo a que se empiece a definir ciertas cosas, a lo cual, pues yo te invitaría a que lo meditaras de una manera muy personal, porque esto es una responsabilidad tuya con el Señor y la responsabilidad, como lo dijimos, de los pastores es llevar por medio de la palabra y el Espíritu Santo la palabra necesaria para que la iglesia sepa tomar las decisiones en el Señor. Así que bueno, ese es por eso el Señor habla y dice que cuando hay oscuridad ya nadie trabaja. ¿Y por qué? Porque ya no habrá Dios, ya no habrá Espíritu Santo, ya no habrá iglesia. Entonces se acabó el tiempo, se cierra el tiempo, es como la puerta de Noé, ¡puc! Se cerró. Ya, ¿y quién más entra? Nadie más, ya. El que entró, entró, y el que no, no. Y ese es el tiempo de la noche. Así que quédate con esto. Es tiempo que el Señor nos dice, vamos a predicar. Y tenemos mucho social media, tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos teléfonos, tenemos cuates, tenemos recuerdos, tenemos fotos de la infancia, podemos empezar a ampliar este universo de gente que conozca y no se muera con la ignorancia de quién es Dios y el gran amor de Dios que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir en el Evangelio del Juan, me sigo a la siguiente idea, en Juan 11 del 17 al 20. Y aquí dice que Jesús consuela a las hermanas de Lázaro, en la NBI viene como subtítulo y se los leo. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, es lo que les decía, 4 días estuvo Lázaro en el sepulcro, por eso dice su tumba, Lázaro, el muerto de 4 días y el amigo de Jesús. Betania, es decir, en Judea, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Es decir, un encuentro de las vivas, un encuentro de una que se salió de su lugar, del pueblo, para encontrarse con Jesús, y otra que más tarde fue el encuentro con Jesús. Es decir, que el encuentro de esta familia se produjo en 2 etapas. Primero, dice aquí que, nada más quiero asegurarme el orden, dice, aquí está, cuando Marta supo que llegaba fue a su encuentro. O sea, la primera en salir de Betania y a encontrarse mientras Jesús caminaba hacia Betania, porque como nos lo relata la Escritura, sabía y se enteró que ya venía, entonces dijo, Marta salió a su encuentro. Y después hubo otro encuentro con María. Esto también lo que propone es una simbología y una interpretación que la misma Escritura nos puede enseñar. Y esto lo que nos dice es que en el día del rapto solamente hay dos, vamos a decirlo así, dos conceptos, no, no son dos conceptos, vamos a decirlo así, dos poblaciones que se van a salvar, que van a ser recogidas, y permítanme decirlo, que vamos a ser recogidas en las nubes, en el encuentro del Señor, que también eso lo hablamos con detalle, cómo es ese encuentro cuando Jesús caminó por el agua. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí hay dos encuentros con Jesús, pero si vemos en el Apocalipsis, Dios habla de unas personas que de última hora van a ver al Señor y se van a convertir al Señor, pero además no solo eso, le llama los primeros frutos, y son los 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel, es decir, hombres y mujeres judíos. Entonces, lo que supone esta interpretación es que el rapto está compuesto de 2 encuentros, que los primeros en ser ascendidos porque van a creer en el Señor es los 144,000, y luego la iglesia, los creyentes, los que andamos de día y que conocemos, y que eso representa el primer encuentro de Marta y el segundo encuentro de María. Cuando el Señor viene, dice que todo ojo le verá. Entonces, bueno, es muy interesante poderlo ver de esa manera. No sé si va a ocurrir exactamente así, pero de que viene un rapto y un encuentro con el Señor en las nubes para salvación de la gran población cristiana que estemos sobre la tierra y que resistamos el tiempo de la tribulación, y de los que no conocen al Señor, pero también estarán viviendo algunos problemas. Bueno, entonces ese es a lo que supone este encuentro con Jesús, porque Jesús, ¿a qué viene? A resucitar. ¿A quiénes viene? A traer vida, y como dijo el profeta Oseas, en el segundo día nos resucitará y en el tercero podremos vivir, nos resucitará y nos levantará, es lo que dijo el profeta Oseas que les acabo de leer, dice, y en el tercer día podremos vivir en su presencia, es decir, ese día acaba la era del segundo día, acaba un milenio, porque un día es como 1,000 años es como un día, acaba el milenio, y entonces empezará el tercer día,
el tercer milenio, que ya el tercer y último, ese milenio inicia en el cielo, no en la tierra, como ahorita estamos viviendo. Y entonces, bueno, inicia donde vamos a terminar para luego reinar con el Señor 1000 años más, que ahí viene el tercer día de la historia de la humanidad. Así que bueno, pues el encuentro fue así, eso es lo que se asume con esto, y resulta que también hay una investigación acerca de la línea del tiempo de la historia bíblica. Y dice que Lázaro estuvo dormido o muerto, como lo quieran ver, dormido real, muerto real, pero en un concepto de que volvió a revivir, como lo vimos hace poco. Y dice que estuvo 4 días, es decir, 4000 años han pasado se tendría que decir, bueno, si Jesús regresa en el año 2000 y algo que estamos viviendo, estamos en 2021, entonces hace 2000 años es cuando Jesús murió y 2000 años después regresará según lo que estamos viendo. Pero en realidad estuvo 4 días Lázaro. Entonces, ¿qué pasó 2000 años antes de la llegada del Señor Jesús? Estaba Abraham y su familia. Entonces, ¿qué viene a decir esto? Que la resurrección de Lázaro viene para los cristianos y para quien dijo que fue el primer hebreo, así lo dice la Biblia. Lean Génesis, dice ahí, dice, y cuando está relatando por ahí de los Génesis 9, 8, 9, dice por ahí, o en alguno de esos que dice el hebreo Abraham. Híjole, qué lindo. Pero pues obviamente hasta que llegó la época de Moisés, todavía Abraham tuvo que llegar a Egipto y luego volver a salir de Egipto porque por andar diciendo mentiras de que Sara era su hermana y no su esposa, y luego fue llevado José, y luego le dicho, y también le fue revelado a Abraham, le dijo que su pueblo iba a estar en un tiempo de esclavitud por 400 años, y fue cuando se cumple después de los tiempos de José, que había mucha prosperidad y aceptación del pueblo israelita ahí, hasta que ellos cruzan el Mar Rojo, entonces se inaugura como tal ya la nación hebrea, pero a Abraham se le llamó el hebreo, él se consideró el primer hebreo. Entonces, y ya hemos dicho por innumerables ocasiones, cuando nosotros estuvimos en Israel, Jesús dio el sermón del monte, precisamente en el punto donde dijo, crucemos del otro lado, seamos hebreos para ir de un lado a otro. Eso es lo que significa hebreo, de ir de un lado al otro lado. Y ya dijimos que ser hebreo significa pasar de la luz a las tinieblas, de la tierra al cielo, de la incredulidad a la credulidad, de la ignorancia a la sabiduría, de la pérdida de propósito al encontrar nuestro propósito, de una vida sin amor a una vida con amor, de un infierno a un cielo. Eso es ser hebreo. Por eso entonces, 4000 años antes se le llamó al primer hebreo y fue justificado por fe. Y a ese hebreo, a ese primer llamado hebreo, se le llamó y le dijo padre de multitudes. Y hoy en la mañana que Alejandra, mi hija, nos exponía el cafecito con Dios, con la vida de Sara, nos explicaba cómo la promesa, primero le dio una promesa a Abraham, y serás padre de multitudes, y luego de ti van a salir naciones, y luego la promesa se va ampliando, y de ti van a salir reyes, y luego se sigue ampliando, y dice, ahora cuenta las estrellas. Entonces empezamos a ver cómo la promesa del Señor se fue ampliando, ampliando. Entonces, ¿qué pasó hace 4000 años del día que tú y yo vivimos? Siguiendo un poquito con la juxtaposición de los 4 días o 4000 días en la vida de la resurrección de Lázaro con los tiempos de hoy, estaba Abraham. Entonces nos habla que hay un tiempo de dormir, pero vendrá el tiempo en donde todos seremos llevados a la presencia del Señor. Qué interesante explicación o suposición le da el hermano Nelson Walters a esto, que me encantó y que me hace sentido en el espíritu, porque realmente Dios, también hay otro hermano, luego les digo quién es, no lo sigo ni lo leo mucho, pero es un hermano actual, vive actual, que Dios le habla por medio de los números, y es un americano él. Y bueno, yo encantado les pasaría mejor los videos de Nelson Walters para que lo vean. No están en español, están solamente en inglés, pero también por eso el Señor me puso a platicárselos para que si el inglés no es lo tuyo, pues con mucho gusto aquí lo vemos, pero al final del día podemos hablar las palabras y lo que Dios nos viene hablando. Así que bueno, muy interesante esto que pasó y ya les platiqué quién estaba, por qué son 4000, porque empezó la época de la fe y la gran promesa en los lomos de un gran hombre y de una gran mujer. Y gracias a la palabra de hoy de Sara, que la dio mi hija Alejandra, porque hoy entendí que no debo de ver a Sara como una mujer de que se rió y que es crítica y bueno, no, cuando nos empezó a desarrollar las virtudes de Sara, hermanos, esa la vamos a subir también el fin de semana a la página de Aliento de Vida. Mujeres no se pierdan, hombres no se pierdan esa palabra, porque tiene mucho, eh,
nos ministra muchas cosas para entender por qué Sara también está en Hebreos 11 en los registros de la fe, que es muy bonito. Bien, entonces ya les platiqué qué onda con Abraham. Ahora vamos a Juan, siguiendo con Juan 11, vamos del 25 al 27 a seguir ahora en un momento consecutivo de las cosas. Dice así en el 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que había de venir al mundo. Wow, esto está espectacular, porque lo que le está diciendo es, oye, tu hermano sí está en la tumba. Dice, pero yo soy la resurrección y la vida. O sea, que tu hermano viva, que la iglesia viva, que los hebreos, los hebreos según la fe de Abraham vivan, está en mí, porque yo soy la resurrección. Por medio de mí van a resucitar y por medio de mí van a vivir. ¿Tú crees esto? Y entonces es cuando viene una vez. ¿Se acuerdan qué pasó cuando los discípulos, cuando regresó la semana pasada, que regresó Pedro y Jesús, subieron a la barca? Dijeron, tú en verdad eres el Hijo de Dios, la promesa de Israel. En ese momento se creyó. ¿Y qué pasa aquí? Cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que muera vivirá, y aquel, ¿cómo dice? Bueno, lo leo mejor textual, le dice, y todo aquel que vive, dice, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y entonces viene la revelación. Tú eres, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo, es decir, el Mesías. Qué momento tan increíble. Y lo mismo que dijimos hace 8 días, cuando ellos suben es cuando asciende la iglesia al cielo y judíos y cristianos al unísono decimos, tú eres Jesús. Y ellos también dicen los judíos, tú eres Jesús, el Mesías. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Cuando es arrebatada la iglesia, ya el encuentro, ya había pasado el encuentro de Marta y María, cuando viene la profecía de Oseas de que al segundo día resucitaremos y seremos arrebatados para entrar al tercer día, aquí vuelve a pasar lo mismo, ya en la presencia del Señor y todos, que bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una declaración increíble que vamos a poder hacer tanto en la tierra como en el cielo, poder decir, bendito tú Jesús, que eres el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, hosana al Hijo de Dios. Entonces podemos ver que es el momento en donde cuando Jesús se presenta, porque lo que dijimos es que en el tiempo en que, bueno, no me desvío, porque si no me voy a equivocar. Vamos a Juan 11, 33, 35, porque Jesús lo que nos promete en estas palabras a Marta y a María es que solo será, dice, que recordemos que lo que vamos a vivir más adelante, ¿qué pasaba con Marta y María? Vivían un momento doloroso, triste y angustiante. El hermano, el hermano de ellas, el amigo de Jesús querido, estaba muerto. Había un tiempo de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. Pero Jesús le dijo, ¿tú crees que yo soy la vida y que yo en mí, el que esté muerto como Lázaro, va a vivir y el que viva como tú y cree en mí, se mantendrá en vida? Y le dijo, sí, Señor. Entonces cuando viene la declaración de quién es Jesús, la revelación de quién es Jesús. ¿Qué pasó? En síntesis, fue un tiempo de dolor y de sufrimiento. Y lo que le está diciendo Jesús a ellas es, van a sufrir por un tiempo, pero yo los voy a resucitar. En los tiempos finales, lo que nos enseña el Señor es que la tribulación viene solo por un tiempo, que nos mantengamos firmes y esperanzados porque Él va a regresar y nos va a resucitar. Entonces viene también un contexto de lo que viene y de cómo está la profecía del rapto, la tribulación, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía que vamos a Jesús, perdón, a Juan 11, 33, 35, dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Jesús lloró. Jesús nos enseña que también Él va a sufrir. Él sufrió porque había sufrimiento. ¿Quiénes dicen que estaban sufriendo? Marta, María y los judíos que estaban con ella. Jesús lloró. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es lejano a las dolencias que tendrá la iglesia. Que Jesús, así se acuerdan que Jesús estaba en la cuarta vigilia orando en el monte, viendo la barca antes de ir y encontrarse con ellos y oraba por ellos. Además de que Jesús está orando y estará orando por nosotros, Jesús le va a doler en el corazón lo que estaremos pasando.
pero recuerden que Él va a regresar por nosotros. Esto nos habla que Jesús también tendrá un tiempo de dolor y de sufrimiento y llorará tal vez por lo que pasa en la iglesia en la tribulación del tiempo final. Por eso nos vamos a Juan 11, 36, 37, que son los siguientes versículos, que dice, miren cuánto lo querían, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podrá haber impedido que Lázaro muriera? Esta es la gran pregunta. O sea, los que saben que Jesús hizo ver ciegos, saben que Jesús hizo muchas cosas, y lo que le dice la gente es, este que sanó a ciegos, que le trajo vista, no habrá podido haber impedido que sufrieran Marta y María, que nosotros que llamamos a Lázaro, que estuviéramos sufriendo. Este hombre debe de ser malo y cruel, porque teniendo esos poderes nos pudo haber evitado el sufrimiento, a la hermana también, y que Lázaro muriera. En este tipo de cuestionamiento se juzga el corazón, el verdadero amor, y el famoso es que todo el mundo nos dice, ay, pues si Dios no fuera cruel, no habría muchos problemas en el mundo como pestilencias, hambres, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya dijimos la semana pasada que así no funciona. Pero es un juicio al Señor. Y entonces lo que le dicen es, o sea, ¿para qué tanto? Y lo mismo le dijeron al Señor, que este que salvó a otro no pudo haberse salvado a sí mismo en la cruz. ¿No le dijeron eso cuando nuestro Señor amado, derramando la sangre preciosa hasta la última gota, fue juzgado? Entonces, volvemos a ver aquí un juicio sobre el Señor para los tiempos finales. Aquí hay un juicio en donde hay quienes juzgan al Señor. ¿Para qué pasar por todo esto? ¿Cuánta gente no me lo ha preguntado a mí? Muchísima. Es más, la misma iglesia me lo ha preguntado algunos. Oye, hermano, ¿y no será que es necesario que pase todo esto? Pues ahorita vamos a ir al final de esta pregunta. Pero Dios no es cruel. Dios les predique a los jóvenes también un pasaje de segundo de Crónicas que dice que si tú buscas a Dios, Dios estará contigo, pero si tú te alejas de Dios, Dios se alejará de ti. ¿Qué pasa? Este es un principio divino y eterno. Entonces lo que dice el segundo libro de Crónicas es que la humanidad se ha alejado de Dios y Dios se ha alejado de la humanidad, pero no de la iglesia. Entonces, por eso pasan tantas cosas tan terribles como las que hoy están pasando. La pregunta ¿es necesario que pase esto? ¿Es necesario que sufra Marta, María, es decir, la iglesia y los salvos judíos, y que también haya hombres que juzguen esas cosas de Dios antes de que venga la resurrección, antes de que nos presenten, seamos arrebatados, como dice Oseas 2.6 o 6.2 que les dije, Oseas 6.2 que les acabo de comentar? Entonces, vemos que en realidad seremos elevados después de los 2000 años. ¿Para qué? Para que pase con el versículo que abrimos. Juan 11:4. Esto es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta muerte. Es decir, ¿cuál sería el mayor despliegue de poder de Dios ante un humano? Resucitar a alguien. ¿Qué? Sanar ojos, buenísimo. Al de uno de la puerta del templo que le alarguen la pierna y que ahora andaba pegando de brincos en los tiempos de Juan y de Pedro allá en Hechos de los Apóstoles, pues también es maravilloso. Que ha dicho hablar a un mudo, maravilloso. Que le saque un demonio a alguien, maravilloso. Pero ¿cuál es el mayor despliegue para un testimonio humano? Pues es que alguien que ya murió regrese a la vida. Por eso también en el Apocalipsis dice que va a haber dos muertos y que van a resucitar y eso asombrará al mundo. Otro día les hablo de eso. Pero hoy lo que nos dice es que el milagro y un gran despliegue de poder, uno de los grandes despliegues que puede el Señor tener, le pasó a Lázaro, es decir, resucitó a un muerto. Una resurrección de un muerto es para gloria del Padre y para que, ¿saben cómo se glorifica el Hijo de Dios? ¿Qué no le dijo el Hijo? Es decir, Jesús al Padre, Padre, ya me has glorificado y ahora es el tiempo que el Hijo del Hombre te glorifique y te volveré a glorificar. ¿Cuándo? Con la muerte. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre? Con la muerte de Él mismo. ¿Cómo va a ser la glorificación del Padre y del Hijo? Cuando los que estemos aquí seamos revividos para el Señor. Entonces, vemos que traer vida a lo que está muerto es gloria para el Señor como principio espiritual. Y entonces
Es por eso que tú eres el Evangelio y yo soy el Evangelio. Antes estábamos muertos espirituales, hoy estamos vivos con promesas y con tiempos que enfrentar. Entonces, el Evangelio que podemos predicar, lo podemos predicar desde la parte testimonial, que eres tú, un muerto viviente en la tierra, y serás un viviente que estuvo muerto cuando estemos en el cielo. Entonces, tenemos esta bellísima oportunidad para hacer y dar la gloria al Señor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el Padre sea glorificado y que por medio de la muerte el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, lo que Jesús le dijo a Marta, a María y a los judíos que lo cuestionaban es, esta muerte va a glorificar al Padre y la muerte es para glorificar al Hijo de Dios. Y lo que no sabían es que algunos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, él mismo iba a morir para glorificar al Padre. Alabado sea el nombre del Señor, amada familia. Y para el último pasaje de esto es en el mismo Juan 11, vámonos al versículo 45, que les voy a leer a continuación. Y con esto concluimos. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Aquí es cuando ya estaba, lo que les dije al principio, que estaba ya la conspiración por este milagro, los que no creyeron y juzgaron a Jesús, porque dice que unos creyeron, uno de los judíos, y otros se fueron a ver a los fariseos. Y es que se convocó el consejo y determinaron que era mejor que muriera un solo hombre, porque ellos veían en riesgo su fe, su templo, su nación inclusive. Amados, algunos creyeron y otros fueron rechazados por el milagro de la vida. Así va a pasar. Dice que todo ojo le verá, algunos creerán y algunos lo rechazarán. Pero aún así, mis amados, vuelve a ver, el que no le cree pleno a Jesús, el que no cree en la plenitud de lo que Él es, lo que Él habla y lo que Él es capaz, entonces esas dudas, esos cuestionamientos, y más ahora en los tiempos modernos, con tanto movimiento social, con tanta aceptación de tantas cosas, empiezan a ensuciar y a darle motivos humanos o entendimientos humanos o justificaciones humanas a las cosas. Les platico un testimonio muy rápido. Con algunas personas, me encontré, alguno de los jóvenes de la iglesia de Morelos puso un post en donde decía alguien, hay una cuenta de redes sociales cristiana, que ponen paralelismo de la vida del actor, bueno, del personaje Joker, cómo le fue mal. Yo no he visto esa película y no la veré, y los invito a que ni la vean. No abran puertas al enemigo. Esa y muchas otras más, pero bueno. Se justifica, se justifica por las circunstancias que vivió este personaje, el mal desenlace que tiene su vida, que por lo que me dijeron, mata hasta la mamá. Que la mamá abusó de él, no sé qué, no, me refiero a que hizo un abuso, no sé, no me interesa. Pero por otro lado, esta misma cuenta cristiana hace un paralelismo, se los mando, ahí lo tengo por ahí, se los voy a mandar Aliento de Vida, y también a Ida y Ramiro se los mando con mucho gusto. Viene un paralelismo en donde dice que la vida de José, cómo sufrió, sus hermanos lo vendieron, lo metieron en un calabozo, luego en la cárcel y fue vendido a los esclavos y pero acabó. La definición de todo esto dice, y que el personaje del Joker dice, yo soy así por mis circunstancias, porque fueron muy malas, y lo que dice José es, yo soy así por mis principios, no por mis circunstancias. Entonces lo mandé a personas que también son creyentes en el Señor y hubo un debate. Bueno, no hubo un debate porque yo ni contesté, pero hubo una justificación humana de por qué el Joker sí estaba justificado para tener un mal. Entonces yo cuando empecé a leer dije, Señor, ya estamos diluyendo las cosas, ya no estamos siendo los firmes como lo que debemos de ser, el sí o no de Dios, no hay tintes grises. Y eso me preocupa porque los chavos tienen mucho acceso a la información, los adultos tenemos mil acceso a la información y estamos dejando que cosas nos empiecen a enturbiar, pero son cosas humanas, familia, no son cosas que provienen de la Biblia. Entonces, por eso yo les digo a mis hijos, yo siempre hablaré solamente de la palabra para emitir una opinión sobre un tema. En fin,
Eso es lo que no debe de pasar, porque hay gente que se confunde y no está padre. En fin, conclusión de este último pasaje, por el milagro, muchos judíos creyeron y cuando vieron que el despliegue del poder de Dios estaba convenciendo a los de la misma nación, se preocuparon. En lugar de suavizar su corazón, endurecieron el corazón para mantener un aspecto religioso o un tinte nacional, en lugar de decir, vamos a ablandarnos y quitemos todo en medio y dejemos que Dios sea Dios. Así que familia, todo esto está para que el Señor sea glorificado. Y yo voy a pedirle a Eli que venga, que nos apoye aquí en saludarnos y en orar por esta palabra. Si nos quieres decir algo, amada, pues aquí estoy. Vente, te invito a que te sientes aquí al lado mío y giro la supercámara. Vente, de este lado. Perdonen el ruido de las sillas. Perdonen el ruido de las sillas. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Bueno, pues vamos a orar conforme a esta palabra. Señor, muchas gracias por esta palabra, gracias por tu amor, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos levantarás, Señor, como está prometido en tu palabra, Señor, porque tú nos has prometido la vida eterna, Señor. Y los que creemos en ti, Señor, encontramos la vida, Señor, y seremos resucitados junto contigo, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque cada día entendemos más hacia dónde vamos, por qué confesamos esta fe y por qué, Señor, creemos fielmente en ti, Señor. Amén. Padre amado, gracias porque también me conmueve, Señor, cómo nos vas a acompañar en cada momento que vamos a pasar, Señor, y nos acompañas cada momento que estamos pasando, Señor. Y que cuando se pongan tal vez las cosas mucho más difíciles, Señor, ahí vas a estar tú, Amén. Señor, y no eres ajeno a ningún dolor de nadie, Señor, sino que siempre nos has acompañado y nos acompañarás y siempre estarás con nosotros como lo has prometido hasta el fin del mundo. Te amamos y te bendecimos y te alabamos. Gracias por todas las familias que están aquí conectadas. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus espíritus, Señor. Que sean firmes en ti, que tengan una convicción y que si alguien tiene alguna duda, Señor, sea disipada por la convicción que solo proviene de tu Espíritu Amén. Santo. Bendigo a los jóvenes, a los niños, Señor, a los ancianos, a nuestros hermanos, Señor, declarando que, Padre amado, en este tiempo no habrá miedo, Amén. no habrá temor, sino que habrá un espíritu de fe que nos alcanza para todo lo que pueda venir. Amén. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gracias, Eli. Esto se llamó la resurrección de Lázaro y el regreso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué tal si le regalamos un aplauso al Señor de gratitud, de amor, y lo bendecimos a Él, que Él es digno, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de este amor que nos muestra y de este cuidado que nos da a través de todo esto que estamos viviendo y que vamos a cruzar? Un gran, gran abrazo de parte nuestra y gracias a Dios.